Esta noche vamos a concluir con el último que se llama Soli Deo Gloria, que está en latín. Hay un error en el inglés, it should say soli, not solid. Soli Deo Gloria, que significa la gloria es nada más para Dios. Déjeme ponerlo de esta manera. Un amigo mío fue a una excursión, él fue al estado de Colorado. Y él nunca había ido a una excursión, ¿sabes? Subiendo una montaña, hiking, caminando. No sé si algunos de ustedes han hecho eso, pero es un gran trabajo tener que subir una loma y tratar de llegar a la parte de arriba. Y estaban caminando, él con una amistad que quería que vea algo bello. Y cuando estaban pasando y caminando, él decía, ¿hemos llegado? ¿Cuánto más falta? Y dice, no hemos llegado. Y se ría, nos falta. Y él siguió caminando y ya se estaba cansando y tuvo que parar a tomar agua. Y cuando estaban caminando vieron personas que estaban bajando y dijeron, ustedes están bajando de arriba. Y dice, no, es que no nos rendimos. Y estaban dando vueltas. Y él dijo, ¿cómo va a ser? Y le preguntó a su amistad, ¿pero cuánto más falta? Y dice, no, falta un poco más. Y siguieron caminando. Y claro, como ya se imaginan, era mucho más que un poco más de tiempo. Y cuando ya por fin llegaron, estaban cansados, pero vieron un panorama como la foto que ustedes ven aquí, un panorama de montañas bellas, a la creación que ha hecho Dios. Y él me dijo que ahí estuvieron como por una hora, nada más mirando y admirando. Y su amistad le dijo, ¿qué piensas? ¿Valía la pena caminar todo ese trecho? Y él le dijo, yo pienso que el silencio que tenemos es la respuesta. Y gloria es algo así. Gloria es cuando uno ve, por ejemplo, un panorama tan bello que a uno le faltan las palabras, que uno ve la creación, que uno ve algo tan increíble que pesa. La palabra gloria significa algo así, algo con una profundidad o algo con peso, que cuando lo vemos, cuando nos impacta, ni encontramos las palabras para hacerlo. La Biblia, claro, dice que Dios debe ser glorificado. La gloria en realidad viene de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo que acabo de decirle de la creación nos está enseñando en realidad un reflejo de Dios. No adoramos a la creación que declara y testifica que hay un Dios. Eso es lo que dice claramente en Romano. En Romano dice, no estamos supuestos a adorar la creación. Lo dice también así en los Salmos, que no adoremos a la montaña. Dios creó a la montaña y adoremos al que hizo todo esto. Entonces, hay algo en el humano instintualmente creado en nosotros que cuando lo vemos dice, wow, esto nos llena de algo inexplicable. Y parte de esa palabra inexplicable es gloria. La gloria que nada más se puede ser dirigida a Dios. Como dije, en este mes hemos cubrido 4 puntos que los que comenzaron la reforma hace 500 años tuvieron. Primeramente, claro, que solo la Escritura, que no se le podía añadir a la Escritura, que la Biblia era suficiente para la salvación del hombre, no se debía añadir santos o diferentes cosas, que solo la fe era suficiente para la salvación, que el hombre no tenía que hacer obras también para llegar a estar delante de Dios, que solo la gracia de Cristo nos podía llevar a salvación, y la semana pasada hablamos que solo Cristo es el único que nos puede redimir. Y parece naturalmente, ¿no? La conclusión natural de estos 4 puntos es que, bueno, nada más a Dios se le puede dar la gloria. Solo a Dios pertenece totalmente cualquier gloria. Y este punto era importante porque, como ya hemos dicho, hemos estudiado un poco la historia en este tiempo, la iglesia había crecido tanto que en realidad estaba recibiendo gloria. La gloria de verdaderamente estaba yendo a la iglesia y no tanto a Dios. Claro, la gente decían que adoraban a Dios, pero la comparación era de que era más importante glorificar a la iglesia y sujetarse bajo de ella que a Dios. Y los reformados dijeron, bueno, esto no es correcto. La Biblia nos manda que deberíamos nada más glorificar a Dios, y todo lo que hacemos, todo lo que estamos fundados, el punto de la Biblia es que, bueno, nada más a Dios pertenece esa particular gloria, porque la gloria en realidad es de Él. Vamos a comenzar para ver un pasaje en particular, si tienen sus Biblias, por favor, en Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 al 11. Si están usando una de sus Biblias, esta es la página. Si necesita una, puede alzar su mano. If you're using a Bible, tenemos una hermana que necesita una Biblia también.
Filipenses capítulo 2, versículos de 5 al 11, vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Yo sé que este pasaje lo hemos leído antes y si se dan cuenta, tiene como una forma de un himno. Y los que han estudiado este pasaje han dicho que posiblemente este era uno de los primeros himnos de la iglesia, uno de los primeros escritos que testificaba de quién Jesús era, su naturaleza, lo que él había hecho y que la gloria, claro, era para él, tan como el Padre. Lo estamos viendo en particular para ver si se dan cuenta de lo que estamos hablando, en particular de gloria. Comenzando, con lo que hablamos la semana pasada, que Jesús es humano, pero también es 100% Dios, siendo 100% humano. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios. Su naturaleza también era de Dios, que era importante saber que Él era Dios 100%. Siendo Dios, significa que Él tiene gloria, que Él está lleno de gloria. Él siendo Él es Dios, no es como que así es parte de Dios. En su naturaleza tiene toda la gloria. Pero Él no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Esa palabra aferrarse es como decir como que atarse o también jactarse, posiblemente esta palabra, como que esto es todo. Y esto va a ser importante antes de leer los próximos versículos porque Jesús, claro, merece toda la gloria. Su nombre debe ser alabado, como vemos en estos versículos. Pero Él, teniendo todo el poder, toda autoridad, toda gloria, miren, es increíble este versículo, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Y es importante entender eso porque lo que celebramos en Navidad, en unas cuantas semanas, ya pronto vamos a estar celebrando Navidad. Cuando celebramos lo que llamamos la Navidad, que es la encarnación, que Dios se hizo carne, estamos hablando de estos versículos aquí, que dice en el versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Now, tengo una pregunta importante. ¿Significa que Dios dejó su gloria? No. Él no dejó su gloria. Es muy importante porque hubo mucho problema con eso en la iglesia al principio. Hubieron algunas herejías que eran conflictos en doctrina. En particular, lo que leímos esta noche, el credo apostólico, era una respuesta a esa herejía. Porque había gente en la iglesia que decían, bueno, Él nada más era Dios, pero no tenía nada divino. O habían unos que decían, bueno, era nada más divino, pero no tenía parte humana. Y el credo apostólico ayuda a clarificar eso, ayuda a decir, no, Él testifica exactamente lo que dice la palabra. Él era humano y Él era Dios. Y así es. Entonces dice, y manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Lo que nos clarifica esto es que Jesús, teniendo todo, estando ya en el trono, dejó su trono para hacerse carne y se humilló. Porque claro, esto no es gloria, lo sabemos, ¿no? Yo sé que algunos se piensan que son la gran cosa, posiblemente, y quieren glorificarse, recibir toda la gloria, pero esto no es gloria. Esta carne que estamos, claro, sabemos, por la caída del pecado, no es eterna. Lo que está dentro es eterno. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se humilló, dejó eso y nos enseñó un ejemplo. Y eso es lo que comienza el versículo, ¿no? Dice que la actitud de nosotros debe ser como la de Jesús. ¿Qué no quiere decir esto? Bueno, no quiere decir que Jesús nos enseñó qué es lo que es ser humilde. Nosotros pensamos que somos tan humildes, ¿no? A veces la gente, yo soy el más humilde de todo.
Que es irónico, ¿no? Porque el más humilde de todos no va a decir que es el más humilde de todos. Yo soy el mejor humilde. No hay nadie más humilde que yo. A veces pensamos de esa manera. Pero Jesús, de verdaderamente teniéndolo todo, es el creador del universo, sí, en realidad se humilló porque vino a ser en carne. ¿Por qué? No vino para castigarnos, dice aquí, se hizo para qué? Para ser obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. En otra palabra, que Jesús vino a enseñarnos qué es lo que es ser un siervo, qué es lo que es servir. Por ejemplo, este ejemplo que es muy bien conocido, Él hasta vino y lavó, ¿qué? Los pies de sus discípulos. Y quiero ver este ejemplo en particular. Vamos a verlo allá en el Evangelio de San Juan. Juan 13. Versículos 1 al 17. Juan capítulo 13, 1 al 17. We're looking at John 13, 1 to 17. We're going to look at this as an example of Jesus showing us what it means to be a servant. Vemos este ejemplo porque es un tremendo contraste con lo que acabamos de leer. Jesús, creador de todo el universo. La semana pasada hablamos de que todo está bajo su mano, Él tiene toda autoridad. Y aquí tenemos una historia del Dios de todo el universo lavando pies. Vamos a ver cómo pasa esta historia, comenzando con el primer versículo. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios, y él volvía. Así que se levantó de la mesa. Y quiero que paren un momento. Es interesante que Juan, antes de continuar con su historia, nos dice, recuérdense. Es como que se está diciendo, recuérdense, dense cuenta que Jesús bajó de su gloria y Él está que Él es divino. Dice aquí, versículo 5, al terminar 4, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secárselo con la toalla que llevaba a la cintura. Quiero parar ahí un momento y explicar un poco para que entiendan. Hoy en día, claro, ustedes seguramente vinieron a la iglesia con zapatos, ¿no? La mayoría tenemos zapatos cerrados, excepto a veces las damas tienen sus sandalias abiertas, tan bonitas que son. Pero posiblemente un día como hoy, que hay lluvia, que hay tormenta, pensaron, bueno, me voy a poner un zapato cerrado, no quiero mojarme los pies. En ese tiempo eso no existía. Todo el mundo tenía sandalias, varias sandalias. Imagínense en su mente, cuando uno camina de pueblo en pueblo, todas las carreteras están llenas de ¿qué? Llenas de polvo. ¿Okay? Entonces el pie a veces se enloda y claro, no hay nadie limpiando lo que están tirando los caballos, ¿sí me entienden? Y quién sabe si te cae a donde no es, y hay todo tipo de cosas. No hay, no hay un sewer, no hay un sitio donde tirar las cosas de la basura del baño, entonces a veces la gente tiraba a la calle también. Hay todo tipo de cosas en la calle, para imaginarse. En eso llegaban los pies. Entonces cuando la tradición era cuando tú llegabas a un restaurante o a un hogar, el sirviente del hogar tenía que ponerse una toalla, amarrársela, arrodillarse y comenzar a lavar los pies. Con una vasina le llenaba de agua y limpiaba los pies. Ese era el peor trabajo. Me imagino que no, ¿no? Imagínense, ese era el peor trabajo, lavar pies asquerosos, pies llenos de lodo, de sudor, de lo que sea. En particular, se piensa que ellos estaban, por ejemplo, en un restaurante, en un sitio. Hubiera sido el trabajo de menos pago, el trabajo peor, posiblemente, de alguien siendo un sirviente. No estamos hablando de la persona que cuando tú llegas te dice, ¿están bien vestidos? ¿Qué van a comer hoy? ¿Cuál es la orden? O hasta el mesero. No, esta es la persona que limpia los pies. Entonces, es un acto, y quiero que entiendan que es un acto increíble, en particular en el contexto de que estamos hablando de este mundo histórico. Cuando esto hubiera pasado, porque mucha gente lee esto y dice, Pedro, ¿por qué no Pedro tuvo más fe? Bueno, Pedro hizo lo que hubiera dicho cualquier persona. ¿Qué estás haciendo? Tú, Señor, el maestro, ¿cómo vas a hacer eso? Y eso es lo que pasa.
Dice el versículo 6, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, contestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Okay? Y quiero que entiendan la protesta de Pedro tiene que ver que cómo va a ser, en lo que estamos hablando, cómo va a ser que alguien tan alto como Jesús, lleno de gloria, lleno de enseñanza, él viéndole, este es mi maestro, se está poniendo ¿en qué? En lo más bajo. Dice, esto no tiene sentido, esto es imposible. Lo cual cualquier persona lo hubiera pensado, ¿cómo va a ser que tiene todo? Me está dando el ejemplo del que no tiene, el que tiene nada. Y las respuestas de Jesús son claves, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, y esta parte claro es chistosa, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces, lávame todo, ¿no? Si me vas a lavar, bueno, termina el trabajo, como decía alguno. Y el Señor dice, no, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y aquí está la clave, claro, de lo que vamos a ver, porque Jesús hacía esto muchas veces, ¿no? Con sus discípulos decía algo, decía, ¿saben lo que estoy hablando? ¿Saben lo que acaba de pasar? Porque sin duda hubiera visto mucha confusión. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Increíble mensaje el Señor nos deja. Y yo creo que esa palabras en particular deben ser impactantes para nosotros hoy en día como iglesia. Porque Él dice esto, ustedes me llaman maestro y Señor. ¿Qué tantas personas vienen a la iglesia, dicen que conocen a Dios, dicen, sí, Dios es mi maestro, sí, Dios es mi Señor, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo creo en Dios, yo lo conozco, pero no hacen qué, no ponen en práctica lo que Jesús enseñó. Hay una gran diferencia y por eso es clave lo que Jesús le dijo a Simón Pedro, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Los que están con Jesús, en otra palabra, los que realmente lo siguen, los que realmente son sus discípulos, entienden esto, que para ser primero tienes que ser el último, que para ser el más alto tienes que servir, que si tú quieres ser el que tiene todo, tienes que ser humillado. Y Él nos dio el ejemplo. Si Él que no tenía que hacer esto, de nada no tenías que hacer esto, lo hizo, ¿cómo no nosotros los unos a los otros? Y ahí está el problema. Nosotros no tenemos gloria. El que tiene toda la gloria se humilló hasta el punto de un siervo y nos dejó como ejemplo, hagan lo mismo. Eso hubiera sido un mensaje que es difícil explicarle a ustedes, que hubiera totalmente confundido a los discípulos, totalmente. Porque en el Antiguo Testamento le habían enseñado de que el Mesías cuando venía iba a derrotar a los romanos, él va a venir, él va a ganar, y había algunos que lo interpretaron de esta manera. Entonces, ¿cómo va a ser que si este es el Cordero de Dios, que si este es el Mesías, el que viene a ganar, el viene a darnos todo? Él no está diciendo que tenemos que servirnos, que tenemos que humillarnos. Entonces, el Señor nos da esta pregunta. ¿Para quién son tus hechos? Nosotros no somos el enfoque. Nosotros pensamos, es para nosotros. Pero Jesús está diciendo, no, sus hechos deben ser para los unos y los otros. Todo lo que hacemos, dice la palabra después, debemos hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. El enfoque de la vida, el enfoque de todo lo que estamos aquí, no son nosotros. Muchas veces la gente viene a la iglesia y vienen ¿qué? Vienen a buscar. Es un buen sermón,
es una buena alabanza, dieron buena comida después, me trataron bien, me saludaron, no me saludaron, me vieron mal. Todo es que enfocado en ello. Y si eso ha sido usted, déjeme decirle lastimablemente, ese no es el enfoque. El enfoque, dice el Señor, es para Él. Cuando uno se hace parte de este cuerpo, uno dice, ¿qué vengo a dar? Vengo a dar todo mi ser, vengo a dar mi alabanza, vengo a dar mi diezmo, vengo a dar y servir, vengo a saludar a un hermano, vengo a orar por un hermano, vengo a dar una sonrisa. Venimos a dar y también recibir, pero recibir no es el enfoque, porque venimos a servirnos los unos a los otros. Y en haciendo eso glorificamos a Dios. La palabra lo dice claramente también en Romanos. Si van conmigo al libro de Romanos, está un poquito más tarde, Romanos 5. Romanos 5, versículos 1 y 2. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La versión Reina Valera, en vez de decir regocijamos, dice nos glorificamos. En esta versión dice nos regocijamos. La palabra significa lo mismo, que hay algo adentro de nosotros que tanto se llena de la esperanza del Evangelio, que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Ya hemos llegado a la gloria? No. Déjeme decirle que no hemos llegado. No, ni hemos alcanzado. ¿Okay? El Señor está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo nos está renovando, nos está puliendo, nos está purificando como el oro, pero no vamos a llegar a la gloria hasta que estemos en su presencia, hasta que el Señor vuelva otra vez. Pero mire lo que dice las primeras dos partes. Dice Pablo, lo que ya hemos recibido es increíble. ¿Qué hemos recibido del Señor? Paz, mediante la fe. Tenemos que acceso a esta gracia, acceso a Dios. Podemos comenzar ahora una vida que imaginábamos. Si eso fuera lo único que tenemos, es suficiente. Porque dice aquí que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados para glorificar a Dios. Alguien una vez puso esa pregunta, ¿para qué fuimos creados? Bueno, fuimos creados para hacer trabajos o para amar nuestras familias o para conocer al Señor. Ninguna de esas respuestas son la verdadera. La verdadera razón es que somos creados para glorificar a Dios. Déjeme decirle por qué. Cuando pasamos de este mundo al próximo, donde estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a glorificar su nombre. Y la palabra lo deja claro. No tenemos que esperar la muerte para glorificar a Dios. Podemos que empezar ahora mismo. Ahora mismo. Esa es la parte eterna. La parte eterna, la parte creada en nosotros, la parte que cuando ve algo en la naturaleza, la parte cuando oye una canción que usted dice, tengo que alzar mis manos porque no sé qué hacer. Esa parte es la parte que sabe que fuimos creados para glorificar a Dios. Posiblemente usted nuevo a la iglesia, usted nuevo al Señor y dice, ¿por qué la gente hace las manos? Alguien hizo una pregunta, ¿qué está? A veces la gente dice, si no saben, dicen, ¿por qué hacen las manos? Y una persona una vez respondió, es lo menos que puedo hacer. No puedo esperarme, no puedo, tengo que exaltarle, tengo que glorificarle. Y cuando alzo mis manos, estoy haciendo así con lo más que pueda diciendo Dios. Hay algo que nos toca en nuestro ser que dice que yo no soy el enfoque de mi vida. Ni usted ni yo, el enfoque es Dios. Y para Él es que toda la gloria, toda la honra
es para Dios. Pero ¿cómo podemos vivir de esta manera? El famoso artista Sebastian Bach, como muchos otros, como Mozart, Bach, varios de los que hicieron música en los tiempos medios, cada vez que ellos escribían una composición bella, composiciones bellas que hasta hoy en día que uno va y oye esta composición y dice, wow, qué increíble. ¿Sabes lo que ellos ponían al fin de su composición? No sé si lo pueden ver ahí, es difícil de verlo. Soli Deo Gloria. Al fin de su composición, ellos escribían Soli Deo Gloria. Composiciones bellas, hermanos. Composiciones que hasta hoy en día la gente la estudia y dice, ¿cómo estos hombres hicieron esto? Hombres genios que escribieron canciones bellas. Y al fin de ellas escribían Soli Deo Gloria, que la gloria sea para Dios. Estos hombres que honramos, ellos decían, no me honren a mí, esto yo lo escribí para la gloria de Dios. En otra palabra, que todo lo que hacemos, todo lo que nosotros imprimimos con nuestra mano, con nuestra boca, debe apuntar a Dios. Debe apuntar a Dios. Y yo sé que fallamos a veces terriblemente. El Señor todavía está trabajando en nosotros y nos subimos otra vez y echamos adelante, nos aferramos a su palabra y nos regocijamos como leímos aquí y decimos, no, el Señor no ha terminado conmigo, hermanos. Yo no sé de ustedes, pero el Señor no ha terminado conmigo. Yo miro atrás y digo, wow, increíble lo que el Señor ha hecho. Yo ni sé lo que me espera, pero sé que todo es para la gloria de Dios. Amén. Todo es para la gloria de Él. No importa que yo trabaje un trabajo fuerte y después estoy tan cansado y digo, no, estoy cansado, pero estoy haciendo este trabajo para la gloria de Dios. No importa que esté un matrimonio y a veces tenemos dificultades y yo voy a servir a esta persona, lo voy a hacer por la gloria de Dios. No sea que venga a la iglesia y no me sientas bien y diga, ay, no sé si voy a ir hoy, pero voy a ir porque la gloria es para Dios. ¿Me entienden, hermano? Cambia la vida entera. Cambia la vida entera porque el enfoque no es nosotros. En particular la iglesia no fue hecha para hacer un club social. Esto es un hospital, hermano. Esto es un hospital donde vienen los heridos y le decimos, mira, la solución es Cristo. Y esos heridos están sanados, están hechos nuevos y ellos comienzan a glorificar. Y decimos, sí, glorifique, porque la gloria es de Dios. Alguien ha dicho una vez que posiblemente el único Cristo que alguien va a ver es usted. ¿Estamos viviendo de una manera que alguien puede decir, veo Cristo? ¿Veo la gloria? Esa es la manera que nuestro Señor nos dejó, una manera de un sirviente, una manera de que podemos humillarnos hasta el punto de servirnos los unos a los otros. Pablo después dice, el que piensa que es más alto, humíllese mejor para tener paz. Examinémonos nuestra vida y pensemos, Señor, ayúdeme a vivir una vida. Ayúdeme, Señor, a vivir una vida en que lo que hago sea para tu gloria. Amén. Oremos.